Entonces, pues yo me aferré a eso, mis hermanas, mis hermanos, yo me aferré a decirle al Señor, yo creo esto porque yo lo leí y acuérdense que no era cristiana, perdón que se los diga otra vez, pero no era. Y no creí, no conocía más de la palabra, sino que ciertos versículos, lo que yo había leído, y eso era lo que yo hacía en mis oraciones, para que veas lo que es la palabra de Dios, que es poderosa, para que veas lo que es cuando se activa tu fe, mi hermano, mi hermana, es poderoso el que el Señor, Dios nuestro Señor, vea en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, si realmente hay fe. Y sí, claro, si está dentro de su voluntad, ¿verdad? Pero la fe es muy súper importante tener fe. Fe, porque muchas de las veces ya el Señor no se manifiesta en milagros, pues muchas de las veces hace falta realmente la fe, porque Dios nuestro Señor siempre se quiere hacer presente, siempre se quiere hacer ver que está ahí, que es real, que existe, pero sabes, muchas de las veces lo que hace falta es fe. Entonces yo me aferré a eso, yo se lo decía al Señor y ya pasó ese día y medio, 2 días casi día y medio, algo así, no recuerdo bien, pues ya son, les decía, 22 años aproximadamente, y entonces yo me aferré a eso, ya pasó el tiempo de la hospitalización, salí y bueno, entonces el doctor nos dijo, ok, ya llegó el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento que le tenía para la tiroides. Hubo necesidad de internarla. Y ya nos había dicho un poco antes, sí, tal vez va a venir este tiempo y tal vez va a haber la necesidad de internarla. Pero vamos a ver si con este tratamiento no tenemos necesidad de que se interne, ¿verdad? La señora, su esposa. Pero sí, pues va a haber necesidad de internarla. Ah, ok, y bueno, llegó el momento de que sí hubo necesidad de internar. Ya, Dios gracias, pasamos ese tiempo también, ese proceso de internarme, y ya salí. Entonces dijimos, pues ahora qué, ¿verdad? Con el doctor. Y dijo, bueno, como ya llegó el proceso del tratamiento y ya llegó el momento de internarla también, ya se internó, ahora ya salió también de eso, ahora lo que vamos a hacer es volverle, vamos a dejar pasar, no me acuerdo si fue 1 o 2 semanas, algo así, no recuerdo, algo así, pero algo así, 1 o 2 semanas vamos a dejar pasar de lo que tiene del medicamento en ella para que salga un poquito de depuración, algo así, y se va a hacer nuevamente el perfil tiroideo. Ok, pues para ver cómo iba, nada más, porque pues él ya me había dicho, ¿verdad?, de que no se podía sanar la tiroides, no había manera de sanarla, sino que esa enfermedad se controlaba y entonces también que las personas, algunas que salían de esa condición, ¿verdad?, y eran sanadas, pues era a través de la operación, ¿ok? Entonces ya, salgo del hospital y ¿qué pasa? Que le digo adiós nuevamente al Señor. Entonces seguía rogando, ¿no? Yo cada noche, cada madrugada, pidiéndole a Dios, mis pies sin fuerzas, mis manos sin fuerzas. Era de esas veces que me paraba a hacer un movimiento de mis quehaceres y me iba a sentar al sillón porque era la taquicardia y era que no tenía fuerzas. Era bien tremendo para el momento del tiempo que teníamos de casados, para la edad que tenía yo, eran unos tiempos, unas situaciones bien difíciles, de verdad bien difíciles, que decía yo, wow. Y entonces pues ya tanto pedirle al Señor, ¿verdad? Tanto pedirle al Señor antes de que me hicieran ya nuevamente ese perfil tiroideo que el doctor había mandado a hacer, ¿verdad? Que me había mandado a hacer. ¿Qué pasó? Que de aquí a esas 2 semanas que había dicho que una semana y media, 2 semanas de que me esperara para hacerme ese perfil tiroideo nuevamente, yo aproveché, dije, yo tengo que aprovechar esas 2 semanas para pedirle a Dios, ¿no? Para rogarle a Dios, para pedirle a Dios ese milagro, que yo creo que Él puede hacer ese milagro. Y eso fue lo que hice, mis hermanas, sin conocer más allá de unos cuantos versículos. Eso fue lo que hice. Y yo me puse a cada día a pedirle a Dios, a cada momento, a cada instante de mi vida, de que me hiciera favor, de hacerme ese milagro, que yo creía en Él, que Él me podía sanar, ¿verdad? Que por favor me diera la bendición de estar sana para mi hija, para mi esposo, y que por favor me regalara ese milagro, que por favor me sanara, que yo, a través de lo que había leído, le decía, a través de lo que yo he leído de tu palabra, yo creo que tú lo puedes hacer, no creo
que te falte nada, ni que sea imposible para ti, ni que no haya manera de que tú no hagas ese milagro en mí. Yo creo que tú lo puedes hacer. Entonces, aproveché esas 2 semanas. Llegó el momento en el cual tuvimos que ir a hacer el perfil tiroideo. Pues nos fuimos a hacer el perfil tiroideo, ¿verdad? Pero yo por acá pidiéndole a Dios, cada día, cada madrugada, cada noche, en todo momento, en todo instante. Llegó el momento de irnos a hacer el perfil tiroideo, nos vamos a hacer el perfil tiroideo y bueno, ya nos lo hacen y nos entregan los resultados. Bueno, del día que nos entregan los resultados había que esperar unos 2 o 3 días para ir a la cita médica, a ir con el doctor a la cita médica para que nos interpretara pues los resultados, ¿verdad? De ese perfil tiroideo. Bueno, pues se llegó el día y entonces era una mañana, pues por ahí de las 7 de la mañana, ya mi esposo me estaba hablando, ¿verdad? Norma, ya es día, es este día de ir con el doctor, con la cita médica, ya hay que levantarse y yo, bueno, tenía muchísimo sueño porque era cuestión de que estaba muy somnolienta porque no podía dormir bien por las noches. Les digo, esa condición de esa enfermedad me despertaba mucho por las madrugadas, no me dejaba dormir bien por la noche, por la madrugada, y ya por la mañana tenía mucho sueño. Entonces mi esposo me hablaba, ¿verdad? Me despertaba, me decía, ya hay que pararnos porque hay que ir al doctor para llevarle los resultados. En ese momento, un poquito antes de que él me fuera a hablar, y en ese momento que me estaba hablando, sentí que él me estaba hablando y un poquito antes de que él me fuera a hablar, yo empecé a soñar, yo empecé a tener un sueño y en ese sueño yo oía una voz que jamás en mi vida había escuchado, una voz, no podría decirte con exactitud, pero era una voz profunda, hermosa, una voz como si hubiera estado en un lugar, esa voz, en un lugar grande y ese lugar estuviera solo, por lo cual esa voz se oyera como con un eco, como esa voz se oyera resonante, vibrante, clara y dulce. O sea, otra cosa, ¿verdad? Otra cosa, y yo empecé a tener ese sueño, en el cual ahorita te voy a decir qué escuchaba yo en ese sueño. Pero yo empecé a tener ese sueño, mi esposo fue y me habló, y mientras él me hablaba, yo sentía que mi esposo me estaba hablando, yo decía, mi esposo me está hablando, ya me está diciendo que me levante y que vamos a ir al médico, pero yo seguía escuchando esa voz, ¿verdad? Yo seguía teniendo ese sueño en ese momento, ¿verdad? Y ya total que yo nomás me recuerdo que le decía a mi esposo, ajá, sí, ya se devolvió, se dio la vuelta él del cuarto donde estaba, que donde me fue a hablar, y para ese momento, ya en poco tiempo, en pocos minutos, o no sé si segundos o minutos, terminó el sueño, me desperté, me levanté y entonces fui a donde estaba mi esposo, unos cuantos pasos de distancia, y me levanté y fui a donde estaba él y le dije, ¿sabes qué, Noé? ¿Sabes qué? Tuve un sueño. Y a él se me quedó viendo, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste? Pero él, con todo esto de que yo estaba por muchos días y meses mala, enferma, y había estado tomando medicamentos pues muy fuertes, y habían estado pasando tantas cosas, que él nada más me miró así, ¿verdad? Como diciendo, y me escuchó, ¿verdad? Y después de que le dije lo que había soñado y las palabras que había escuchado, él me dijo, dijo, sí, mijita, sí, está bien, no te preocupes, pero ya apúrate porque nos vamos al doctor, porque ya el doctor nos espera, ya teníamos la cita y pues para interpretar tus estudios. Entonces yo dije, ok, sí, pues ya, yo misma, ¿verdad? Entre mí pensé y lo vi, dije, como que ese de pensar está media mal o media drogada o no sé qué tendrá, que digo, sí, está bien, pero yo dije, está bien, hombre, pues si me creyó bien y si no, pues ni modo, ¿verdad? Yo sé que yo ese sueño tuve, pero fue entre sueño y entre ¿cómo se puede decir? Es como cuando tienes un sueño. Y yo estaba así como entre dormida y despierta, a la vez era como que estaba soñando, pero a la vez era como que estaba un poco despierta. La verdad era no
tengo las palabras exactas y totales para transmitírtelo, pero creo que con eso me entenderás, que era el estar dormida, estaba dormida y era a la vez como que un sueño, pero era a la vez como que estaba entre dormida y despierta. Pero esto pasó, estaba yo dormida y te digo un poco antes de que mi esposo me fuera a hablar, y ya cuando me fue a hablar seguía yo soñando, pero un poco antes de que mi esposo me fuera a hablar empecé a oír una voz que me decía, así, fíjate bien, esta voz que yo escuché que me decía, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar de la tiroides, pero tú vas a tener que contar a todo el mundo, tú vas a tener que contar a todas las personas que tú conozcas que yo te sané de esta enfermedad, que yo te sané de la tiroides. Esas fueron las palabras, mis queridos hermanos y hermanas, que yo escuché, que la sierva del Señor Normita de Esquivel escuchó en ese momento, en esa ocasión. Y desde ese momento, aquí estoy, aquí estoy después de esos 22 años, aquí sigo en la presencia de mi Señor, aquí sigo en sus caminos, aquí sigo en su palabra, creyéndole lo más grande, maravilloso que Él es, lo más poderoso que Él es. Y déjame decirte, porque no paró ahí la cosa, yo escuché esa voz, se lo conté a mi esposo. Ya nos fuimos, me apuró mi esposo, me dijo, vámonos como pude. Volví a agarrarme mi coletita que todos esos meses últimamente me estaba haciendo. Solamente agarré pues una liguita, una bola, no sé, me agarré el cabello. Así como viejita caminaba, lo que me pude haber puesto de zapatos, de ropa, tal vez iba en pijama, no sé, iba mal, ¿no? Sintiéndome todavía mal. Entonces estábamos en el consultorio médico, el doctor dijo, pasen. Nos abrió la puerta, pasamos, nos sentamos, estábamos mi esposo y yo ahí en el escritorio del doctor. El doctor le extendimos la mano con los resultados y le dijimos, doctor, aquí están los resultados. Él sacó los resultados era un sobre. Y bueno, pues recuerdo que era un sobre así de esos amarillos, de esos que tienen que son un sobrecito, ¿verdad? Que son como una bolsita, un sobrecito, y tienen como un botoncito así, ¿verdad? Y el doctor agarró el sobre amarillo, y ya le pasó así el hilito, sacó como una plaquita, la miró, la vio así. Y ya en el momento que la vio así se le hizo raro, ¿no? Entonces fue y lo puso sobre un cuadrito de esos que tienen, un cuadrito de luz que tienen los médicos, ¿verdad? Tanto en los hospitales como en los consultorios, y puso la plaquita esa ahí en ese lugar, y entonces la miró a ella. Cuando la miró así, pues ha de haber dicho, pues me estoy equivocando, no veo bien, ¿verdad? Y fue y la puso en ese cuadro de luz, y ya cuando la puso en ese cuadro de luz, la miró y entonces dijo, la miró ya en el cuadro de luz y se le quedó viendo, la sacó, la volvió a mirar, la volvió a poner en el cuadro de luz, y ya nos agarró y volteó y nos dijo, ¿qué hicieron? Y ya mi esposo y yo nos quedamos mirando, ¿no? Y nos dice, ¿qué hicieron? Y yo así veo a mi esposo y pues dije, pues nada, nada, doctor, nada más seguir las indicaciones y nada. Ay, bueno, yo no sé qué habrán hecho ustedes, pero su tiroides está perfecta. Así dijo el doctor, mis queridas amigas, hermanas en Cristo, hermanos en Cristo, así dijo el médico. Yo no sé qué hicieron, pero su tiroides está perfecta. Y yo me volteé a ver a mi esposo y nada más como que hubiera querido casi en ese momento hubiera salidome las lágrimas, casi hubiera querido salirme de las lágrimas y hubiera querido llorar. Y mi esposo se le vieron ligeramente también sus ojillos así llorosillos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el poder de Dios, así como yo le decía al Señor y le repetí en mis oraciones, Señor, yo sé, yo por lo que he leído ahí en ese libro llamado la Biblia, ahí dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, y que puedes hacer tal milagro, y tú hiciste tal milagro, y yo sé que tú lo puedes hacer conmigo. Pues salimos de ahí tomados de la mano, de todo, ¿no? Sorprendidos, gustosos, gozosos y sorprendidos, ¿no? Sorprendidos, estábamos felices y sorprendidos y de todo, no lo podíamos creer.
Y así fue como esta su sierva, mis queridos hermanos y hermanas, fue sanada por el poder de Dios, por su mano, por realmente, o sea, no hay más, él hizo la sanidad. El poder de Dios, el poder del Todopoderoso, su mano, me sanó a mí, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi corazón y todo mi ser, pero me sanó de la tiroides. Él me hizo esa sanidad de la tiroides y yo alabo a Dios. Y yo quise contarte este testimonio porque ruego a Dios de que tú tengas fe en lo que estés pasando, la circunstancia que estés viviendo, o si es una sanidad, lo que sea, pero sabes lo que el Señor quiere mirar, mi hermano, mi hermana, es nuestro corazón. Y ya un poco antes, el doctor, meses antes y semanas, ¿verdad? Para atrás, cuando estuvimos llevando el proceso del tratamiento de lo que es la tiroides, él nos decía, por recomendación médica, nos decía, si pudieran, sería mucho mejor para su salud que pudieran irse a vivir a un lugar fuera de aquí de la Ciudad de México. Si pueden, es mejor. Un poquito antes de que yo enfermara de la tiroides y un poco antes de que el doctor nos dijera esto, mi abuelita, una de mis abuelitas, la mamá de mi mamá, para ser exactas, mi abuelita Carmen, que ella es de un lugar llamado Charcas, San Luis Potosí. Y ella vive en Charcas, San Luis Potosí, está a unas cuantas horas de San Luis Potosí. Charcas está San Luis Potosí, llegas a San Luis Potosí, de ahí sigues tu recorrido y está a unas 2 o 3 horas, no recuerdo bien si 2 o 3 horas, y llegas a un lugar que se llama Charcas, que todavía es una parte de San Luis Potosí, por eso se llama Charcas, San Luis Potosí. Y mucha familia de mi mamá vive en San Luis Potosí. Entonces, mi abuelita me decía, ¿verdad? Como estaba yo recién casada y pues estábamos viendo de que un lugar para vivir y ya en la Ciudad de México pues era muy caro y hubiéramos querido tener y hacernos de un terrenito o de una casita y esto, pero era ya muy caro y todo esto. Entonces mi abuelita me decía, véngase para acá, Normita, véngase para acá, hija, que aquí Noé busque un trabajo y entonces primeramente Dios de que tenga un proceso en su trabajo, de que pueda tener puntuación para cotizar en Infonavit y demás, y nos animaba mi abuelita. Y un poquito antes de que pasara todo esto, mi abuelita nos había estado animando así. Y fue pues como que todo así, ¿no? Todo así en acomodo, acomodándose. Ya era Dios, ya era por supuesto que era la mano de Dios, por supuesto que era su presencia divina, por supuesto que era Él ya teniendo todos sus planes, que sus planes son perfectos, mis hermanos y hermanas. Siempre sus planes de Dios van a ser perfectos. ¿Cómo te va a hablar Dios? Dios te va a hablar a través de las circunstancias y aún a través de las personas que te rodean. No va a bajar y va a descender, ¿verdad? Literalmente a decirte lo que tengas que hacer, para dónde tienes que girar, cuál es su voluntad en tu vida. Él te va a ir hablando, claro, por supuesto, a través de su bendita palabra, a través de la palabra de Dios. Dios te va a hablar y en lo que conlleva aquí tiempo tierra, tiempo mundo, es a través de las circunstancias, como se vayan presentando las circunstancias y a través de la vida de las personas que te va a permitir Dios tener alrededor, a través de la vida de las personas que te van a rodear. Así es que habla Dios, mis hermanos y hermanas. Entonces ya el Señor ya lo tenía todo perfectamente conforme a sus planes. Y la tía mía, es una tía mía, hermana de mi mamá, mi tía Chuyita, ella ya tenía un buen rato, yo creo que para entonces que yo la conocí, yo creo que ya tenía 20 o 21 años en el Evangelio. Y bueno, yo un día por teléfono le dije a mi tía, ¿verdad? Como les digo que mi abuelita nos había estado animando meses antes de que nos fuéramos para allá y el doctor nos dijo, para su mejor sanidad y mejor recuperación y ya estar mejor de lo de la tiroides, sería bueno para ella, le dijo a mi esposo, sería bueno para ella, para su esposa, de que se fueran a vivir fuera de la Ciudad de México. Entonces, recordando esto que mi abuelita nos había dicho,
pues le dije a mi esposo, ¿verdad? Y nos dijimos, entre los dos platicamos y que yo creo que era lo mejor. Hicimos el proceso, mis hermanos y hermanas, con mucha dificultad, con mucho dolor, con mucho pesar, porque los dos éramos apegados de la familia, entonces nos costó muchísimo trabajo despegarnos cada uno de la familia, tanto uno como el otro, ambos los dos, y también salir de la Ciudad de México, que es nuestro lugar, al menos mío. Mi esposo nació en Michoacán. Un día él contará su testimonio, ¿verdad? O parte de él, o un poquito les platicará. Pero él es de Michoacán, él nació allá, mi suegra dio a luz allá. Y entonces se lo llevaron muy pequeño a la Ciudad de México, pero yo sí nací en la Ciudad de México, soy originaria de la Ciudad de México y por tal motivo nos dolió, pero él llevó su vida todo el tiempo ahí en la Ciudad de México. Nos dolió mucho, fue muy doloroso, nos costó mucho trabajo, pero al final pasó ese proceso y nos salimos de la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a San Luis Potosí por recomendación médica de esto de la tiroides y todo este asunto que pasó. Pero vuelvo y reitero, ya dentro de los planes de Dios, que él ya lo tenía todos los planes perfectos, ¿verdad? Él ya tenía sus planes, nuestro Señor. Nos vamos a la ciudad de San Luis Potosí, llegamos, mi tía, que yo no sabía que estaba tanto tiempo en la palabra, nos invita a la iglesia cristiana. Ahí empezamos a escuchar la palabra de Dios. Luego dijimos, sí, tía, porque le contamos lo que había pasado. Tía, te quiero contar que nos pasó esto y esto. Ya ves que yo estuve enferma, pues por eso nos movimos para acá. Y sí, Normita, ¿cómo fue? Me dijo mi tía, ¿cómo fue? Le conté, pasó así, así, tía. Yo tuve un sueño, tía. Yo le dije a Noé, pero Noé como que no me creyó, tía, pero yo tuve un sueño, tía. Y yo oí esta voz así, así, dijo mi tía, definitivamente fue la voz de Dios. Dios te habló en su misericordia y en su grandeza, me dijo. Dios te habló y Dios te sanó. Eso fue una sanidad de Dios. Dios te sanó. Tú sí tuviste un milagro. Dios hizo un milagro en tu vida. Dios te sanó. Entonces, mis hermanos y hermanas, ese es parte de ese testimonio, porque testimonio podemos tener mucho, ¿verdad? Porque ese es el testimonio de cuando fue la sanidad de mi vida. Tengo testimonios de cuando el Señor sanó a cada una de mis hijas en una cuestión de situación difícil, cuando el Señor sanó a mi esposo cuando vino del virus también y él enfermó. Tantos milagros, tantas sanidades, tantos testimonios, pero ese es mi testimonio de la sierva del Señor, Normita Esquivel, que el Señor me sanó de la tiroides. Y a partir de ese momento que ella nos invitó a la iglesia cristiana, dijimos, sí, vamos, no tuvimos ningún pendiente, de verdad, esas preocupaciones, de esas veces que te pones a pensar, no preocupaciones, de esas veces que te pones a pensar de que si iré o no iré, de que la piensas, no, inmediatamente como resbaladillas, como mantequillas se nos resbaló, es decir, sí, vamos, por supuesto, no tuvimos ningún reparo en estarlo pensando, meditando, o tener problema con ello de que si vamos o no vamos. Dijimos, no, sí vamos. Desde que fuimos a la iglesia, los santos cristianos, ¿verdad? Los santos de Dios, la iglesia cristiana del Señor, estando ahí con el cuerpo de Cristo, escuchamos las alabanzas, escuchamos la predicación de la palabra del Señor, y de ahí no quisimos nunca más movernos, mis hermanos y hermanas. Y aquí estamos, para la gloria del Señor y para nuestra bendición y victoria, seguimos aquí, con luchas, con muchos desafíos, con muchas pruebas, con muchas situaciones en el camino, pero para la gloria del Señor y nuestra bendición y victoria, he aquí que seguimos aquí. Y bueno, yo quiero animarte de verdad que si estás comenzando en el camino cristiano, vas a tener muchos desafíos, circunstancias difíciles, pruebas, situaciones, personas a tu alrededor que incluso el enemigo va a usar para que te desanimes, pero que nada ni nadie te desanime. Tú sigue firme, tú sigue a tu vista anclada en la presencia del Dios Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, anclados tus ojos en la palabra divina del Señor, anclado en su presencia, anclado en todas las promesas divinas del Altísimo, y tú créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Y si estás pasando por una situación de enfermedad, pues si estás pasando una situación de prueba muy difícil, créele a Dios, que nuestro Dios y Padre muchas de las veces se mueve conforme a la actitud de fe del creyente cristiano, la actitud de fe y a la fe que el Señor ve en el interior del corazón del creyente cristiano, del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Tú créele a Dios y verás grandes maravillas, grandes cosas, grandes milagros. Él es todopoderoso, no ha acortado su mano, al Señor no se le ha acortado su mano como para no hacer grandes maravillas, grandes milagros, grandes cosas. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, recuérdalo.
Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él no cambia. Nosotros los seres humanos sí cambiamos, pero no, Dios nuestro Señor, el que hizo los cielos y la tierra, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él no ha cambiado, ni cambia, ni cambiará. Él, créelo, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pues Dios les bendiga, mis queridos hermanos, una bendición enorme para mí dar este testimonio, porque si el Señor un día me dijo, yo te voy a sanar, pero tú tienes que contar esto a todas las personas que conozcas, así lo he hecho. A las que conozco les he dado el testimonio de que el Señor me ha hecho este gran milagro, me sanó de la tiroides, pero por este medio, por estas redes sociales, por medio de YouTube, nunca había contado mi testimonio, y ya era tiempo de que viniera yo a darte este ánimo, esta gotita o porción o cápsula de fe, mi hermano, mi hermana. Espero que haya sido de bendición para tu vida, así como para mi vida ha sido una tremenda bendición poder dar este testimonio, poder compartir y externarles este gran milagro que Dios nuestro Señor hizo en mi vida, y que sé que en la vida de muchas personas creyentes cristianos el Señor ha hecho milagros, y tú puedes ser el siguiente, mi hermano, mi hermana, en el cual Dios nuestro Señor se pueda manifestar a través de hacer un milagro, mi hermano, mi hermana, en sanidad en tu vida, en tu mente. También tenemos que ser sanados del alma, de la mente, del corazón. Si tú quieres que Dios nuestro Señor te sane de tu cuerpo físico, de tu mente, de tu corazón, persiste, insiste, sigue, no te muevas de la fe en Él, y tú verás lo que el Todopoderoso es capaz de venir a hacer a tu vida. Mis hermanos y hermanas, espero pronto podernos ver en un siguiente video, compartiendo la palabra de Dios, en un testimonio, en lo que el Señor nos dé la dirección, la guianza, pero deseo con todo mi corazón estés muy bien y sigas y persistas adelante. No te detengas, mi hermano, mi hermana, pase lo que pase. No, la vista fija en el Rey Todopoderoso, bendito, en el Dios y Padre que hizo los cielos y la tierra, en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, su Salvador. Que la paz de Dios, su Santo Espíritu, te cubran, te guarden tu mente y tu corazón, y vayan delante de ti el Todopoderoso. Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos y hermanas. La paz de Dios guarde su corazón y su mente. Nos vemos prontito en un siguiente video. Bendiciones, hasta luego.